empezar contándoles la historia de cómo surgió esta palabra. Resulta que estábamos... Pastor, ¿si puedes tocar el piano? Aprovechamos ahí. Ah, aprovechamos el piropo y lo ponemos ahí a trabajar. Estábamos en la playa una noche. Estaba con René, con Leo. Y estábamos hablando cosas del Señor y cosas de nuestro común y corriente. Y en un momento, creo que fue Leo, que volteó a mirar donde están los dos edificios altos, las Torres Mafre. Y ahí siempre pone, lógicamente, Mafre en iluminado, en fluorescente, etcétera, etcétera. Pero cuando lo volteamos a mirar nos dimos cuenta de que no decía Mafre, de que había una palabra totalmente diferente. Yo sí puedes poner la imagen. Y lo invito a que mire esta imagen porque nosotras la verdad quedamos sorprendidas. ¿Se la puedes poner? No, la primera. Esa. No sé si usted la alcanza a apreciar. No es la mejor foto porque tomamos otras, pero se eliminaron. Yo me quedé con esta guardada en la papelera y la rescaté. Pero en lo alto del edificio, esas dos cositas rojas que usted ve ahí, decía fe. Y nosotras nos quedamos asombradas, porque no es común que eso suceda y ahí debería decir Mafre. Pero solamente se iluminaron dos palabras, fe. Y bueno, ellas empezaron a hablar, mira, el Señor te está hablando a ti, mira, el Señor te está hablando a ti. Y yo me quedé un poco al margen, pero resulta que esas palabras no eran solamente para ellas. Esas palabras también eran para mí. Y hoy quiero compartirles acerca de este tema, de la fe. Es un tema del cual se ha hablado mucho, hay muchos versículos en la Biblia. Estuve mirando la Biblia de estudio que nos regalaron aquí y encontré más de 100 versículos que hablaban acerca de la fe. Pero yo hoy quiero que empecemos haciéndonos una pregunta. ¿En qué tenemos fe? ¿En qué tenemos fe? Miraba en un programa de televisión, en un YouTube, y un señor decía que los científicos tienen fe, ¿saben qué? En esto. Esto es un Lego. Los científicos tienen fe en que si yo tiraba 50,000 Legos, automáticamente se construía un castillo. Porque eso es lo que afirman, que todo fue por el azar. Que al tirar un montón de Legos, se construye un castillo automáticamente. Y la probabilidad de que eso suceda es del 0.00000001. Pero los científicos y los que creen en la evolución tienen fe en eso. En una probabilidad infinitesimal. Hay personas que también tienen fe en un Dios en el que ellos mismos han creado. En mi país a veces hablábamos, yo soy de Colombia, para el que no me conoce, y a veces decíamos, Diosito, ayúdame, Diosito, que puede pasar el examen, Diosito, que me vaya bien. Y ese Dios que nosotros creamos y moldeamos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, puede ser el fe puede ser el Dios en el que tengamos fe. Y para empezar, me gustaría hablarles 3 significados de fe para que entendamos un poco qué es la fe. La palabra actual del latín denota confianza. Esa es la palabra actual, ¿vale?
Fides, que denota confianza. Y Dios se ha revelado a nosotros a través de sus palabras, de su palabra, de sus acciones. Esa es la revelación que Dios nos ha dado. Dios espera que nosotros confiemos, así como esta palabra fide significa confianza, que confiemos en lo que Él ha dicho. Si usted se fija, en el Edén estaban Adán y Eva, estaban desnudos, no se avergonzaban de ello y confiaban en todo en el Señor, que el Señor les iba a proveer alimento, que el Señor iba a estar con ellos, que el Señor les cubriría todas sus necesidades. Y la falta de confianza en Él en sí fue el primer pecado. No confiaron en lo que Él les dijo, no coman de ese árbol, sino que dijeron, no, nosotros decidimos, nosotros queremos independizarnos de Dios, dejar de confiar en Dios y comer de ese fruto. Pero aún así, Dios, después de que el hombre cayó, de que el hombre y la mujer cayeron, Él nos seguía inspirando confianza a través de lo que Él decía y lo que Él hacía. Por eso, cuanto nosotros más conozcamos al Señor, más fe tenemos. Acuérdese que las personas que no conocen a Dios dicen, ay, Diosito, ayúdame en esto, Diosito, ayúdame en aquello, pero no saben nada más acerca de Dios. Muy bien, la palabra hebrea, ya vimos la palabra en latín, ahora vamos a ver la palabra hebrea. ¿Hebrea por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. Entonces vamos a hacer referencia al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el término para la fe se llama emuna. Está raro eso, ¿no? Emuna, pero bueno, esas eran palabras de ese tiempo. Que viene del verbo amán. Y este verbo significa 4 cosas súper guays. Estabilidad, firmeza, sostener y mantener. Y cuando tú tienes fe, es como la imagen 2 que pusimos, la imagen de ese bebé que es sostenido por su padre, que no se preocupa por nada, que está tranquilo, que tiene confianza y que tiene estabilidad, firmeza. Así es. Así es como cuando nosotros tenemos fe en el Señor, descansamos, estamos tranquilos. El Salmo 119:86 dice, todos tus mandatos son confiables. Protégeme de aquellos que me persiguen sin causa. Dios y su palabra son fieles, son constantes y son confiables. Así como los brazos de ese Padre. Hay una cosa muy importante que tenemos que saber, y es que Dios no fuerza la fe de nadie. Dios no fuerza que una persona tenga fe. Él le enseña, Él le muestra las bendiciones y las promesas, y uno es el que decide tener fe o no tener fe. Usted es el que decide, hermano, si tener fe o no tener fe, si confiar o no confiar en lo que el Señor le dice. En Deuteronomio 30:19 Él dice que Él ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge. Escoge pues la vida, para que vivas no solamente tú, sino también tu descendencia. Porque nosotros tenemos la libertad para elegir
pero también para recibir las consecuencias de aquello que hemos elegido. ¿Vale? Nuestra decisión impactará nuestro futuro y aún a las personas que nazcan después, las generaciones venideras. Hay un estudio que han hecho, que realizaron, que leí, acerca de 2 familias y siguieron su descendencia durante 5 o 6 generaciones. Fue un estudio súper largo que hicieron. Duraron muchos años haciéndolo. Y era de una familia que tenía conocimiento de Dios, temor de Dios, que seguía al Señor, iba a una iglesia, etcétera, etcétera. Y la otra familia era una familia normal, estudiaban, trabajaban, normal, la familia. Y fueron viendo las generaciones que iban pasando. ¿Y sabe qué sucedía? Que los que eran de la familia cristiana, digámoslo así, muchos eran pastores, muchos eran líderes en la iglesia, tenían sus familias, tenían sus hogares, sus generaciones eran bendecidas. Pero a las otras familias les entraba el alcoholismo, les entraba la drogadicción, peleaban unos con otros, no se hablaban, terminaban divididos, etcétera, etcétera. Y es que nosotros y nuestras generaciones son los que se verán afectados por la decisión que tomemos nosotros. Otra palabra en hebreo, recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, para fe es yaré, que se traduce generalmente como temer. Ajá, temer. Fe también es temer. No solo sentirse protegido, sostenido, sino también temer. Temer a Dios con un temor reverencial, como el que el padre tiene con su hijo. Sus hijos le temen, aunque usted no lo crea. Sus hijos le tienen un respeto, una autoridad. Usted es una autoridad sobre ellos. Pues es ese mismo temor, un temor reverencial. Temer a Dios es tener la firme convicción de que sus mandamientos divinos son confiables. Si yo temo a Dios, yo sé que yo puedo confiar en Dios. Si yo temo a Dios, yo sé que Él me protege. Si yo te temo a Dios, sé que Él tiene cosas beneficiosas para mi vida. Y por último, tener temor a Dios es conocerlo de modo personal. Nadie puede conocer a Dios por usted, por más que se lo expliquen, que se lea toda la Biblia, que nadie puede temer a Dios o conocer a Dios por usted. Ni pasa de generación a generación, ni es una herencia, nada por el estilo. Porque cuando yo temo a Dios, al conocer su amor, yo busco agradarle. ¿Cuántos son esposos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos son esposos, novios o lo que sea? Cuando tú amas a la otra persona, no buscas dañarla. Buscas su bien. Buscas que esté bien. Buscas que esté complacida. Buscas que esté feliz. ¿no? Se supone, ¿no? Yo no sé, pero eso dicen. Tú buscas agradarle porque la amas. Pues ese temor a Dios es lo mismo. Muy bien, ya fuimos a la palabra griega, a la palabra hebrea, al Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en, ¿quién sabe? Griego, muy bien. Fue escrito en griego, un griego, tipo de griego que se llama griego koiné. Y fe en griego es pittis.
pistis. Pistis, como pestes, pero no pistis. Y significa o transmite la idea de confianza. La fe es eso, confianza. Es una firme convicción respecto a la veracidad de alguien. Yo no sé si usted alguna vez ha visto el show de Oprah en Estados Unidos. En Perú yo veía a Cristina, o la del carrito sanduchero, o que pase el amante, yo veía esa. Pero en Estados Unidos se ve que hay un show, que es el show de Oprah, que es actual, ella es morenita, negrita. Y resulta que en este show hicieron algo muy curioso. Le entregaron a cada uno de los participantes del público un regalo. Y le dijeron, no pueden abrirlo hasta que Oprah les diga que lo abra. Entonces todo el mundo, como era Oprah y era muy famosa, pues obedecieron y guardaron el regalo. Y resulta que llegó el momento que les dijeron, abran el regalo. Y cuando abrieron el regalo, lo que había, yo me acuerdo que vi la imagen, ahora que pienso en ello, me recuerdo que vi ese pedazo. Resulta que les habían dicho que dentro de alguno de esos regalos había una llave de un coche. Entonces imagínense, yo a cada uno de aquí le reparto un regalo y le digo, ¿alguno de ustedes tiene la llave dentro de un coche nuevo dentro de su regalo? Y el que abra el regalo, esperen, no lo abran. El que abre el regalo y encuentre la llave, es suyo el coche. Pues resulta que cuando abrieron el regalo, todo el mundo tenía una llave de coche nuevo. O sea que regaló más de 50 coches nuevos. La persona no tenía los papeles del coche. La persona ni siquiera había visto el coche. Pero como tenía la llave y tenía la palabra de Oprah, eso era más válido para ella que cualquier otra cosa. Y es lo mismo con el Señor. El Señor es un respaldo, es veraz, es alguien el quien se puede confiar. Ahora, imagínense lo contrario. Yo no sé si a usted le ha llegado, a mí me llega mucho, spam, con avisos o publicidad de que me gané en el Mercadona una compra por 200 euros. Pero, ¿quién ha recibido ese tipo de mensajes aquí? Levanta su mano. Ah, bueno, gloria a Dios, somos muchos. Pero nosotros no vamos al Mercadona con ese mail y decimos, oye, me he ganado, porque sabemos que eso no tiene fondo, no tiene validez. Es una estafa. No confiamos en quien envió ese comunicado, ¿verdad? Pues en Dios sí podemos confiar. En Él sí podemos confiar, porque su palabra, lo que dice su palabra, tiene su sello y su respaldo. En el Antiguo Testamento, fe era confianza en Dios. Pero en el Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo, hermano. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios se hizo hombre, bajó a la tierra, murió y resucitó por nosotros y nos enseñó y nos mostró la veracidad de su mensaje. La revelación de Dios se aumentó, porque en el Antiguo Testamento tenían la Torá, tenían las palabras, tenían las promesas, pero en el Nuevo Testamento tenían a Jesús, a Dios mismo. Tenían su vida, su ministerio, los milagros que hizo, lo que dijo, su muerte, y que no se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día. Dios mostró su revelación a través de las palabras y de los hechos de Jesús. Lo tiene ahí, hermano.
históricamente es tan cierto como cualquier César. Con la muerte y la resurrección de Jesús, el Padre nos enseñó su amor, nos enseñó su justicia y nos enseñó su misericordia. Y para que se produzca fe en nosotros, es necesario escuchar. Acuérdense que el oír viene por, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que comprenderla, porque de nada nos sirve, hermanos, leerla si no entendemos nada y si no tenemos fe en ella. Yo tenía un compañero de trabajo que leyó toda la Biblia y me decía, pero es que yo no creo en lo que ahí está escrito. Yo, bueno, pues hay que meterle fe al asunto, sí o sí, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Pero también es necesario obedecer el Evangelio. Y quiero hablarles de 3 tipos de fe en esta noche. La primera de ellas es la fe básica, que todos tenemos. Es la fe salvadora. Yo le puse esos nombres así guay para que... Fe salvadora. Esta fe tiene lugar cuando una persona analiza las palabras de Dios, analiza la evidencia que hay de Dios, revisa la evidencia en su vida de Dios y pide a Jesús que le salve. ¿Cuántos son salvos por fe aquí en este lugar? Esa es la fe que tenemos. Es la más básica de todas y la tenemos, supongo que todos los que hemos creído en Jesús. La fe salvadora. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La persona cree en su corazón la palabra de Dios, tiene fe en ella y lo confiesa con su boca diciéndole: Jesús, yo entiendo que moriste por mí en la cruz. Yo entiendo que viniste a pagar por todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Yo te deseo, te necesito como mi Señor, como mi Salvador. Esa es la fe salvadora. Cuando Dios nos salva, nosotros como creyentes lo que hacemos es identificarnos internamente con la muerte de Cristo y la muerte de nuestro propio pecado. Es más o menos lo mismo que hacemos cuando nos bautizamos. Lo que sucede es que el bautizo es algo público, es algo que tú expresas hacia afuera, pero la salvación es algo que tú expresas hacia adentro. Yo creo en la muerte de Jesús, yo creo en la muerte de mi propio pecado. Y esto lo que hace es que nos permite crecer constantemente en obediencia a Dios, en cada una de las cosas que hagamos. El Espíritu Santo da fe al creyente. Permite que la gente crea lo que Dios dice que hizo para salvarnos. Es el Espíritu Santo, hermano, el que lo convence a usted, guapa, el que lo convence a usted de pecado, de justicia, de juicio, es Él. El que le enseña a Jesús, el que le revela a Jesús, es el Espíritu Santo. Por eso ninguno puede decir, no, es que yo creí yo solita y yo me entregué al Señor. Carreta, como decimos en mi país. Carreta. Nadie puede decir que fue salvo por sí mismo, sino que el Espíritu Santo hizo la obra en su vida. La fe es un regalo, pero es un regalo espiritual que cada uno de nosotros tenemos que recibir. Y como la fe es un regalo, nadie puede jactarse de decir que tiene fe por sí mismo, sino que el Señor
es el que le ha dado esa fe. En Santiago 1, del 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, ay, ay. Dios permite que se ponga a prueba la fe para santificarnos y para que crezcamos. Él usa las pruebas para verificar y aumentar la calidad de nuestra fe. Yo no sé si a usted le sucedió. Yo conozco al Señor hace más o menos 20 años. Y cuando recién nuestra familia estaba empezando a conocer al Señor, mi madre, mi hermano, ¿sabe qué pasó? ¿Que éramos felices, comíamos perdices? No, todo lo contrario. Mi madre se quedó sin trabajo, empezamos a pasar hambre y necesidad. El Señor siempre suplió, porque siempre hubo alguien que nos dio de comer. Tuvimos problemas por todo lado. Se levantó nuestra familia en contra de nosotros. O sea, yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno dice: jope, me hice cristiano y el mundo se me vino encima. ¿Y sabe por qué es, hermano? Primero, porque el diablo no quiere soltarlo. Así de simple. Usted le dice: si le mando problemas, seguro este cae y vuelve. Y segundo, porque Dios quiere probar aquello que usted dijo que iba a hacer. Aquella confesión con su boca de que quería que Jesús fuera su Señor y su Salvador, y quería seguirle y quería servirle y conocerle y amarle y todo eso que usted dijo cuando estaba enamorada. Es importante que nuestra fe se ponga a prueba. Yo muchas veces no entendí la prueba de Abraham, pero a través de estudiar acerca de la fe lo entendí. Abraham dice que fue justo porque le creyó a Dios. Ellos eran estériles, su esposa era estéril, de avanzada edad, tenían más de 100 años, no podían tener hijos, pero Dios les había prometido un hijo y esa era la promesa de Dios. Y Abraham le creyó. Dice que le creyó Dios. Le creyó Abraham a Dios. No pudiendo tener hijos, siendo viejo, su mujer ya no podía tener hijos, pero él creyó la promesa. Y eso es la fe, hermano. Tener confianza en que Dios hará no lo que usted quiera, sino lo que Él prometió. Y cuando fue probada su fe, cuando tuvo que matar a Isaac, su fe ya estaba grande, porque él decía: si Dios me dio un hijo, yo creí en la promesa y me lo dio y lo tengo aquí, pues si yo lo mato, el Señor verá qué hace, lo resucitará, me dará uno nuevo. Él es el que sabe. Pero su fe ya fue probada con Abraham, pero él ya tenía su fe grande, porque él ya confiaba en Dios, él ya le creía a Dios. Bueno, esa es la fe salvadora. Vamos a la fe redentora. Le puse ahí otro título: fe redentora. Tiene lugar cuando aprendemos a confiar en lo que Dios afirma que poseemos en Cristo. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y en su palabra, podemos descubrir la liberación, por ejemplo, del pecado. Yo puedo ser libre del pecado. Ya no solo creo que soy perdonada del pecado, sino que puedo ser libre de eso. Vamos a leer Efesios 1, 17 al 19. Dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde la luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que le ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan, ¿vale?
No solo que crezcan, sino que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Creer, tener fe en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, nos lleva a descubrir el poder que Dios nos ha dado a través de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Si usted no cree lo que la palabra de Dios dice, difícilmente, hermano, va a poder avanzar en su vida espiritual y en su vida física también. Porque siempre va a estar preocupado porque no tiene para comer, porque no tiene trabajo, porque está peleado con su esposo, porque tiene problemas en su familia, porque está solo, porque tiene miedo, porque no encuentra paz, porque no encuentra descanso, porque no puede dormir, porque todo ese tipo de situaciones vamos a tener. Vamos a leer Gálatas 3, del 3 al 5. Este versículo es muy guay. Dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen, escucha, es porque creen, no es porque obedecen aún, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y vamos a leer la siguiente, Gálatas 5:25, para enlazarlo. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, así debemos vivir, por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo produce en nosotros la santificación de la misma manera que la justificación. ¿Usted sabe que usted es justo? Bueno, pues usted es santo. No por lo que usted haga, no por lo que usted hará, sino porque por medio de Jesús Dios nos hizo en Cristo ser santos y ser justificados. No se trata de ser perfectos en nuestro propio esfuerzo. Hermano, yo he tenido cosas que he luchado y he luchado y he luchado por dejar, he luchado y he luchado y no he podido porque yo lo estaba haciendo en mi propio esfuerzo. No es por mi esfuerzo, es por creer lo que Dios dice. Es por vivir guiada por el Espíritu de Dios. La fe produce confianza y un sentimiento de seguridad a medida que vamos creciendo y vamos creyendo más cosas de Dios. Eso es lo que produce con fe, confianza, seguridad. Si usted no tiene fe, no tiene confianza, no tiene seguridad en lo que Dios le ha prometido, estamos un poco faltos de fe. Todos tenemos una medida de fe. Dice Romanos 13:3 que Dios nos ha dado a cada uno, la última parte, una medida de fe. Dios repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Hermano, pero si esa fe es tan pequeña como un grano de mostaza, no se puede quedar ahí. Tiene que sembrarla para que crezca un árbol. Y el árbol de mostaza es uno de los más grandes árboles que hay. O sea, su fe, yo sé que muchas veces cantamos esa canción de si tuviera fe como un grano de mostaza. Bueno, pero nuestra fe no se puede quedar ahí, hermano. Esta es la fe salvadora. El grano de mostaza. Esa fue la fe con la que usted creyó que Cristo lo podía salvar. El grano de mostaza. Pero no se puede quedar ahí. Dios no solamente nos ha salvado del infierno, hermano.
porque es así. Si usted no cree en Cristo, si usted no lo acepta como su Señor y su Salvador, cuando usted muera, Cristo no va a estar con usted, porque usted no quiso estar con Él. Pero Él no solo vino a salvarnos, sino a ser nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro amado, nuestro deseado. Nosotros no nos podemos quedar siendo como esclavos siempre. Tenemos que crecer en nuestra relación con Él. Así como usted crece en la relación con un amigo. ¿Cómo crece en su relación con su amigo? Conociéndolo, chismeando con él, hablando con él, yendo a tomar una tacita de café. Usted crece así en esa relación. Pues es lo mismo con el Señor. Nosotros debemos someter nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones a la palabra de Dios. Hay muchas cosas en la palabra, yo solo saqué algunas y se las quiero mencionar así de rapidón. Pero hay muchas cosas en las cuales debemos confiar que Dios nos enseña en la palabra de Dios. En Mateo 28:20 nos dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga. Usted no está solo, Dios está con usted. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. En 1 de Corintios 3:16 nos dice que soy yo, y usted también, somos templo del Espíritu de Dios. Dios habita en usted. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque le roben la bicicleta, hermano, esa cosa le ayuda bien. En 1 de Corintios 1:30 dice que yo soy sabia, soy justa, soy santa y soy libre. En Juan 1:12 dice que yo soy hija de Dios. Mas a todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Proverbios, vamos al Antiguo Testamento, Proverbios 29:25 dice que yo puedo estar confiada en Dios. En Salmo 27:1 dice que no debo temer a nadie. En Proverbios 3:5-6, Él me dice y me enseña el camino por el que yo debo ir. Y me guardé la última ahí como un as en el bolsillo. 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay que tener cuidado con esto. O sea que como todo es hecho nuevo, yo ya dejé de fumar, ya dejé de pecar, ya dejé de... No, hermano, no es así. Yo esto lo entendí así cuando era un poco más chica, como a los 20, ahora ya tengo muchos. Nosotros no dejamos de pecar, ni dejamos de fumar, ni dejamos ese vicio porque hayamos sido nuevas criaturas. No sé si usted lo sabe, pero nosotros somos tripartitos, significa que tenemos 3 partes. Algunos piensan que 2, pero bueno, ahí se lo dejo para que lo estudie. Nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Y su espíritu es el que es hecho nuevo cuando usted recibe a Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que es hecho nuevo. Su espíritu, pero su cuerpo sigue envejeciéndose, sigue teniendo enfermedad y habrá algún día cuando el Señor lo llame que se va a morir. Y su alma, que son sus pensamientos, son sus emociones, son sus deseos, siguen ahí más vivas que nunca, diciéndole, anda, que tengo ganas de fumar, anda, que tengo ganas de fumar, anda, que tengo ganas de ver la televisión todo el día. Eso es lo que lleva. Y esos son los que nosotros debemos alinear cada día a la palabra de Dios. Su espíritu es hecho nuevo, pero usted tiene que educar su carne y tiene que educar su alma. Porque durante 20 años o lo que sea que haya vivido sin Cristo, ha estado haciendo lo que ha querido. ¿A que tengo ganas de un chuletón? Bueno, me lo como, así por la noche tenga una indigestión tremenda. Obedeciendo su carne. Bueno, que tengo ganas de ver Netflix todo el día.
perdiendo ahí todo el tiempo y envenenándose el cerebro. Bueno, eso es lo que usted quiso hacer, alimentar su alma. Pero nosotros ya no debemos comportarnos de esa forma. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo o a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos, transformarnos día tras día. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. En Efesios lo dice. ¿Usted siente que su cuerpo está en lugares celestiales? Yo lo siento aquí. ¿Usted ve con sus ojos los lugares celestiales? No, yo los veo a ustedes, no al Señor. Ya quisiera ver al Señor, pero bueno. Pero eso lo dice la palabra de Dios. Aunque no lo vea, créalo. Hay una palabra que me gusta mucho que es, si Dios lo dijo, yo lo creo. Punto. No es si Dios le prometió un Ferrari, si usted está orando por un Ferrari. No, es si Dios lo dijo en su palabra, que usted es santo, que usted es bueno, que usted está sentado en lugares celestiales, que Dios lo perdonó, que Dios lo lavó, que Dios lo limpió, que Dios está con usted, que Dios le muestra el camino por donde debe ir, que todas estas cosas, usted créalo, hermano. Eso es fe. Creerlo, confiar en que Dios respalda esa palabra y respalda esa promesa. Y la última fe, está más cortica, le puse la fe milagrosa. ¿Por qué? Porque la fe milagrosa es aquella que se manifiesta de manera sobrenatural. Es un don o un regalo que Dios le ha dado a usted para beneficio de la iglesia, para beneficio del cuerpo de Dios. Por ejemplo, orar por los enfermos y que se sanen, profetizarle a alguien una palabra que viene de parte de Dios, hablar en lenguas nuevas, angelicales, desconocidas, antiguas, bien, interpretar esas lenguas sin que lo sepas. Estos dones los da el Espíritu Santo de Dios. Pero para que uno tenga alguno de esos dones, hermano, tiene que haber ejercido fe. Fe para creer que Él los da. Y fe para recibirlo. Y fe para que suceda. Y anhelarlo, desearlo, buscarlo. Si nosotros nos quedamos en una fe salvadora, no vamos a ver los milagros de Dios. Y yo quiero ver milagros de Dios, hermano. No sé usted, pero yo quiero. Si nos quedamos en una fe salvadora solamente y que, bueno, yo ya estoy bien porque ya si me muero sé que voy para el cielo, sí, pero usted no va a disfrutar de lo que Dios tiene para usted. Usted se quedó con el regalo que le dio Oprah cerrado, nunca lo abrió. Usted quedó con el regalo y dijo, bueno, ya tengo el regalo, me voy. ¿Y de qué le sirve eso? Tiene que abrirlo, tiene que ver lo que hay, si se ganó el coche o no, si se va a montar en un Ferrari nuevo o no. Y para terminar, quería dejarles 3 conclusiones. La primera de ellas, bueno, no lo vamos a leer, pero está en Marcos. Dice que Jesús fue a su tierra natal y que como la gente lo conocía y lo veía, sabían que él era carpintero, que tenía hermanas, que José era su padre y que María era su madre, la gente no creyó que él era Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Sabe qué pasó? Que la incredulidad obstaculizó la bendición que Dios tenía para ellos.
aún a Jesús, que yo me quedo flipada, que era Dios, no pudo hacer nada, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Y la incredulidad es eso, hermano, es un obstáculo que impide el fluir de la gloria de Dios, que impiden que vengan los milagros en nuestras vidas, que impide la bendición de Dios en nuestra vida, que vivamos confiados, que vivamos tranquilos, que vivamos como Él dice que vivamos, como las manos, como ese bebé que estaba en las manos de ese padre, tranquilos, confiados en que Él va a proveer, confiados en que Él va a proteger, confiados en que aunque tengamos aflicción, la tormenta Él la calma. La segunda cosa dice que el que pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar. El que duda es inestable, no solamente para pedir, sino para creer la palabra de Dios también. Si usted duda, es inestable en las cosas de Dios. Por eso es que tenemos muchas personas que vienen y dicen, ay, sí, yo voy a trabajar para el Señor, pintan la iglesia, ayudan, tal. Pero cuando les llega la bendición, se van detrás del trabajo y no los vuelves a ver. Son inestables porque dudan de la palabra de Dios, porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, porque no aplican la palabra de Dios, porque no obedecemos la palabra de Dios. Si usted tire para dentro un poquito, como decimos, analícese un poco y piense, ¿cómo está su vida? ¿Qué grado de fe tiene usted? Y esa es la última que les dejo. 2 Corintios 13:5, si lo puedes poner. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Examinemos qué tipo de fe tenemos, hermanos. A lo mejor estamos creyendo en un Diosito que yo creé a mi imagen y mi semejanza y a lo que a mí me conviene y a lo que a mí me gusta. Un genio de la lámpara que cuando lo froto y pido el deseo, Él tiene que concedérmelo. A lo mejor ese es el Diosito en que nosotros creemos. A lo mejor creemos en Dios, pero no tenemos confianza en su palabra. Porque no la estudiamos, porque no la leemos, porque no la aprendemos, porque no la entendemos. O simplemente porque no la aplicamos. Lo que entendemos, no queremos aplicarlo. No queremos aplicar el perdón, no queremos aplicar el amor. O aún nos cuesta, a mí me cuesta mucho. Levanta la mano. Pero crezcamos en la fe. Sigamos creyendo en sus promesas. Y no solo para salvarnos, como les dije, del infierno, porque Jesús ya nos ha salvado, sino para vivir una vida en abundancia. Dios nos ha llamado a que vivamos una vida sobrenatural, a que vivamos una vida en poder, a que vivamos una vida en milagros y a que vivamos una vida guiada por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, yo los animo y me animo a mí también a que tengamos fe. Una fe redentora, una fe de milagros, no solamente una fe para salvarnos y ya está. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a confiar en su palabra, si es que no tenemos confianza en su palabra, y a poner por obra su palabra, si es que no la ponemos por obra, porque solamente así vamos a poder crecer y disfrutar de Dios aquí en la tierra.
En medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de... Vamos a poder estar tranquilos y con gozo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Qué lindo es escuchar de la fe, ¿eh? Hay que vivirla. No tengan miedo a vivir la fe. Equivóquense, cometan errores, mis queridos hermanos. Así es caminar con Dios. ¿Usted vio alguna vez a un bebé caminar perfecto la primera vez que se levantó? ¿Quién tiene hijos aquí? Los que tienen hijos. Y algunos, bueno, está ahí, Mateo, intentando caminar, pero todavía anda con las piernecitas así medio flojitas. Todos los niños cuando intentan caminar se equivocan, se caen, cometen errores, se pegan porrazos, se dan contra la mesa, se dan contra casa. Uno como padre intenta que no se golpee, pero así son los pequeños. Mis queridos hermanos, vivir la fe en Dios a veces es así. Arriésguese a amar a Dios, a creerle y a servirle. Se llevará algunos golpes y algunos porrazos también. Algún chichón también se le hará en el alma, pero no se preocupe, Dios es experto en cuidarnos, amarnos, protegernos y hacernos crecer. Amén. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y porque hoy nos has hablado de fe. Queremos seguir estudiando, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir mejorando y vivir en esta fe cada día. Una fe abrazada a ti, que eres el autor y el consumador de la misma. Te amamos, Dios nuestro. Acompáñanos a nuestros hogares y bendice a cada hermano y hermana que no ha podido venir en esta tarde. Abrázalos allí donde estén. Gracias porque estás con nosotros y nos bendices. Amén y amén. Mi querido, Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo. Aquí venga a disfrutar de la presencia de Dios y de la palabra que vendrá desde Oxford, pero no en inglés, en español. Dios los bendiga.